Hola, en este nuevo video le estaremos dando solución a una serie de preguntas del tema pérdida de agua en las plantas. Soy Angie Jiménez y junto con mis compañeros, que a medida que vayan hablando se van a ir presentando, les vamos a mostrar estas explicaciones. Una de las formas de pérdida de agua de las plantas es a través de la agutación. ¿Qué es la agutación? La agutación es un proceso mediante el cual las plantas pierden agua en forma de gotas a través de estructuras especializadas llamadas hidatodos. La agutación ocurre cuando la raíz fuerza el agua a través del xilema y ésta se acumula en las hojas. Luego, los hidatodos son los encargados de liberar el agua en forma de gotas. Este proceso ocurre generalmente en las noches, cuando el proceso de transpiración es nulo o muy poco. Para que ocurra este proceso, el suelo tiene que estar húmedo. El hábitat donde esté la planta debe estar muy húmedo y esto se ve generalmente en las mañanas cuando uno amanece y ve las hojas llenas de gotas de agua. Otra forma de pérdida de agua en las plantas es la evaporación. La evaporación es un proceso mediante el cual las plantas pierden agua en forma de vapor. ¿Cómo ocurre este proceso? Las raíces toman agua del suelo. Luego esa agua que toman las raíces es transportada por todo el tallo de la planta a través del xilema, las cuales se llevan hasta las hojas donde es liberada en forma de vapor. El agua se libera en forma de vapor por la energía térmica que libera el sol, que ocurre que estas gotas se conviertan en vapor. La transpiración también es una forma de pérdida de agua en las plantas. Este proceso es parecido a la evaporación, donde el agua es absorbida a través de las raíces. El xilema es el encargado de transportar el agua por la planta donde la lleva a las hojas. Ahí los estomas son los encargados de liberar el agua en forma de vapor para la atmósfera. Por último, encontramos la evapotranspiración, que es una combinación de dos procesos, los cuales son la evaporación y la transpiración, donde estos dos se unen para realizar un proceso en el cual se encarga de la pérdida de agua en las plantas. Nuevamente se explica el proceso, que es las raíces toman agua del suelo, es transportado por el xilema a través de toda la planta hasta llegar a las hojas, donde esta agua es liberada en forma de vapor por los estomas. Dentro de los factores ambientales que influyen en el proceso de transpiración tenemos la temperatura. Este factor influye en este proceso debido a que a temperatura más alta la transpiración se hace como de una manera más fácil, porque la temperatura influye en la manera en la que el agua se evapora a través de los estomas. En la humedad relativa, cuando la humedad relativa está alta, su gradiente disminuye, lo que le dificulta al proceso de transpiración realizarse, debido a que su evaporación va a ser de una manera muy diminuta. La presión atmosférica. La presión atmosférica afecta a la transpiración debido a que reduce la capacidad del aire para retener el vapor de agua. Y la velocidad del viento. La velocidad del viento aumenta la transpiración debido a que elimina el aire saturado de vapor de agua alrededor de la hoja y aumenta la tasa de evaporación. Bueno, yo soy Edwin Bolaños y yo les hablaré de estos tres factores y su influencia en la transpiración. Como primero tenemos la apertura estomática, donde esto aquí influyen estructuras llamadas estomas que están ubicadas en la superficie de las hojas y estas se encargan del intercambio gaseoso como el dióxido de carbono y oxígeno, y también cumple un papel fundamental en la transpiración, donde libera en forma de vapor. Por lo que la apertura y cierre de los estomas están regulados a factores como la luz, la temperatura, la disponibilidad de agua de la planta y la humedad de la atmósfera. Otro factor que influye
en la transpiración de las plantas está la condición hídrica de la planta, donde la cantidad de agua disponible del suelo hacia las raíces de la planta influye en la capacidad de llevar a cabo la transpiración. Mientras que una planta con estrés hídrico, o sea, poca disponibilidad de agua, mantiene sus estomas cerrados para evitar la pérdida de agua y llegar a un punto de marchitez. Y cuando una planta está en estado normal, sus estomas permanecen abiertos, ya que presenta disponibilidad de agua del suelo hacia las raíces y es transportado por el tallo para llegar a las hojas y ser liberado por transpiración en forma de vapor de agua. Otro factor influyente en la transpiración de las plantas está lo que es llamado capa limítrofe, que es una capa de aire que está en la superficie de las hojas. Como muestra aquí en la imagen, está entre la epidermis de la hoja y la atmósfera. Esta capa límite, si la capa límite es muy gruesa, dificulta la dispersión de agua transpirada por la planta en forma de vapor, mientras que una capa límite más delgada facilita la difusión de agua hacia la atmósfera en forma de vapor. Mi nombre es Ana González y les estaré hablando un poco sobre las adaptaciones que han tenido las plantas para evitar la pérdida de agua. Para empezar tenemos el cierre estomático. Sabemos que los estomas son pequeños poros que encontramos en la superficie de las plantas que permiten el intercambio de gases y también pueden ser sitios de pérdida de agua. Es por esto que las plantas crearon un sistema que regula la apertura y el cierre de los estomas, en donde en ambientes secos los estomas se pueden cerrar en el día para evitar la pérdida de agua por transpiración. Por otro lado tenemos la forma de las hojas. Algunas plantas han adaptado sus hojas para evitar la pérdida de agua, como por ejemplo las hojas suculentas tienen una forma gruesa y carnosas que en sus tejidos almacenan agua, y las hojas en formas de aguja como los pinos, al no tener una superficie tan expuesta, reduce la transpiración. Continuamos con el almacenamiento de agua. Algunas plantas almacenan agua de sus órganos especializados como tallos gruesos en el caso del cactus o raíces tuberosas. Esto hace que la planta sobreviva a periodos prolongados sin lluvia. Por otro lado tenemos a pelos y tricomas. Algunas plantas desarrollan pelos y tricomas que reducen la velocidad del viento en la superficie de la hoja para reducir la transpiración. Mi nombre es Danielson Hernández y yo le estaré hablando sobre las partes y funciones que conforman un estómago. Iniciamos con las células epidérmicas. Las células epidérmicas es la capa exterior que recubre todos los órganos vegetales, como las hojas, tallos, raíces. Estas proporcionan protección de los daños físicos y patógenos. Como segundo tenemos los cloroplastos. Son organelos celulares que son los encargados de realizar la fotosíntesis, que se encuentran en medio de las dos células guardas, es decir, que convierten la energía solar en energía química. Tenemos como tercero pared exterior delgada. Permiten el intercambio gaseoso de las plantas con el ambiente, permitiendo el dióxido de carbono, el paso del dióxido de carbono para la realización de la fotosíntesis necesaria y la salida del oxígeno y vapor de agua. Tenemos la vacuola, que ayuda a mantener la turgencia celular y regula el equilibrio osmótico. También almacena nutrientes, desechos y pigmentos. Tenemos las células de guarda. Las células de guarda son dos de las células más importantes que conforman el estómago. Estas son las encargadas de la apertura y el cierre de este mismo y ayuda a mantener el equilibrio de la salida de gases y el vapor de agua por transpiración. Tenemos el núcleo o el poro estomático primero, que es el encargado del conducto donde pasan los gases y el vapor de agua por transpiración. Se encuentra en medio de las dos células de guarda.
tenemos el núcleo. Este controla las actividades celulares y almacena la información genética de cada planta. Por último tenemos la pared interna gruesa. Esta proporciona un soporte estructural a las dos células de guardas y influye en la integridad de estas mismas. También ayuda en la influencia de la apertura y cierre de los estomas. Ahora estamos hablando sobre el efecto del ácido acícico en el mecanismo del cierre y apertura de los estomas. El ácido acícico es una fitohormona crucial para el crecimiento y desarrollo de la planta. Una de sus principales funciones es que influye en la apertura y el cierre de estos mismos. ¿Cómo influye el ácido acícico en el cierre de los estomas? Cuando una planta experimenta estrés hídrico por falta de nutrientes, sequía, alta temperatura o baja temperatura o una alta salinidad, el ácido cíclico aumenta su concentración en las células de las hojas. Este ácido permite cambios en las células de guarda de los estomas, liberando iones de potasio. La pérdida de iones de potasio trae como consecuencia una baja concentración de soluto, por lo tanto, por la pérdida de agua. Entonces, por la pérdida de agua, los estomas o las células pierden su rigidez y permite el cierre de los estomas. El cierre de los estomas permite que el agua pierda agua por transpiración y permite que contenga el agua necesaria para estar en medio de este ambiente de estrés hídrico, quedando así. Ya vimos cómo el ácido ayudó en el cierre de los estomas. Ahora vemos cómo ayudará en la apertura de él. Cuando una planta se encuentra en condiciones óptimas para su crecimiento con abundancia de agua, el ácido cíclico disminuye. Cuando una planta está realizando la fotosíntesis, necesita tomar dióxido de carbono del aire para poder realizarlo. Entonces se acumula una gran de iones de potasio, permitiendo un gradiente osmótico, es decir, la absorción del agua desde el exterior al interior de la célula. Entonces, por consumir esta agua, permite una alta rigidez, permitiendo la apertura de los estomas. En la apertura de los estomas es donde ingresa el dióxido de carbono, realiza la fotosíntesis y libera oxígeno. Entonces, el ácido cíclico ayuda en el cierre del estoma para evitar agua cuando la planta se encuentra bajo un estrés hídrico, y en la apertura de los estomas para la apertura o para entrar el dióxido de carbono, realizar la fotosíntesis y la intervención de gases. Bueno, ahora veremos si las plantas influyen en el microclima. Pues comenzando que los microclimas son climas pero muy pequeños que se encuentran en una localidad, ya sea un parque, un bosque o una habitación, por ejemplo, pero a su alrededor es otro clima diferente y solo está concentrado en esa parte, donde puede variar, en esa zona puede variar la temperatura, puede variar la sombra, puede variar la humedad de aire, y esto se debe a diversos factores como cuerpos de agua que están cerca. A continuación les explicaré el por qué las plantas ayudan a la regulación de los microclimas. Las plantas regulan la temperatura a su alrededor a través de dos procesos, el cual es la transpiración y la sombra. En la transpiración, este proceso ya lo he explicado y es donde se libera agua a través de los estomas en forma de vapor. Esto lo que hace es que refresca el ambiente y humedece el aire, creando un ambiente más fresco, creando un microclima. Tenemos la sombra, donde los árboles con sus hojas bloquean los rayos solares y esto lo que hace que enfrían el suelo y el ambiente. Otra forma en que las plantas regulan la temperatura es a través del bloqueo del aire, donde las plantas actúan como una barrera protectora donde protegen animales, casas y lagunas para que el aire no haga daños.